Les voy a comentar algo que pensé ya hace, pues ya tiene como 2 años. Es el pasaje del Evangelio, donde llegan algunas personas con Jesús y le preguntan que si qué opinaba él sobre que los judíos tenían que darle eh, la contribución o el impuesto al César. Y entonces ahí aparece que Jesús los vio que eran pues manipuladores, así lo querían hacer caer en un problema. Y entonces fue cuando les dijo, a ver, denme la moneda que traen. Y entonces ya les dice, ¿y de quién es la cara que aparece en la moneda? Y entonces ellos les dicen, Es del César. Y entonces Jesús les dice, pues denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y resulta que este es un pasaje que mucha gente lo, lo tiene en la mente, ¿verdad? Porque suponen que una parte de lo que tenemos es de Dios y otra parte es del César, porque la cara, la cara de la moneda aparece el César, ¿no? Pero bueno, lo que pensé yo es que Jesús pues se los dijo para quitárselos de encima, ¿no? Y mucha gente no, pues realmente pues sí, no puede ver lo que Cristo quiso decir con eso. O sea, porque miren, o sea, si nos vamos a lo que dice la Biblia, pues o sea, Jesús no les iba a explicar todo a ellos. Está chistoso. Porque lo único que quería hacer en ese momento pues, era que se fueran por su lado, ¿no? Y resulta que en muchas partes de la Biblia dice que Dios es el dueño de todo. Entonces, la palabra Señor significa el dueño. O sea, viene de un término, este, es un término latino que dice dominos, de ahí viene dominio, es la palabra Señor, el que tiene el dominio de todo. Pero también se da a entender con eso, con lo que cuando Cristo dice pues que Cristo pues no está pensando en eso material, ¿no? Pero en los Salmos, o sea, en muchos otros lugares de la Biblia dice que primero Dios hizo todo. O sea, no hay ninguna cosa de la que Dios no sea el dueño. Ahora nosotros, ahí está el problema, ¿no? Nosotros sí pensamos que somos dueños de algunas cosas. La gente se cree dueña de cosas. Y de ahí viene el problema. O sea, cuando tú te apropias, cuando tú no te das cuenta que no eres dueño de nada. O sea, realmente no somos dueños de nada. ¿Qué tanto podemos ser propietarios de algo nosotros, los que estamos aquí en el mundo? Pues como una postura o como un sentido de orden, pues sí Dios respeta lo que se llama propiedad. Incluso pues sí se puede asumir como algo que existe, la propiedad, pero simplemente es algo muy, pues vamos a decirlo así, que sirve para el orden, nada más. Al final, lo que se tiene que ver, o sea, es que si el hombre no es dueño de su vida, pues es menos es dueño de todo lo que puede tener en la vida. Eso es lógico. Pero esto es muy existencial, por decir así, muy espiritual. Pero es cierto. O sea, si tú no eres capaz de darte salud, y si no eres capaz de darte salud, para que seas propietario necesitas salud, pues entonces
dónde queda la cosa. O sea, sí se entiende algo de esto, un poco, de lo que es la propiedad, pero es mucho lo que no se entiende, demasiado. Porque yo decía, bueno, pero ¿por qué Jesús les tendría que decir a ellos que César es dueño de alguna cosa? O sea, y es obvio que Jesús no le estaba dando esa doctrina que se siente, ¿verdad? De alguna manera que, por ejemplo, los hombres son dueños de una parte del mundo, de una parte de la riqueza, ¿no? Eso no es así. O sea, es obvio que por ahí hay un malentendido. Y, por ejemplo, el impuesto que se pagaba a Roma simplemente era un castigo de Dios. O sea, y así fueron muchos impuestos y muchas invasiones y y muchas situaciones donde el hombre no tenía acceso a las bendiciones, donde las bendiciones también se veían reducidas casi a nada, por lo mismo que se vivía de una manera esclavizada. Eh, y también viendo todavía un poquito más las cosas, o sea, la propiedad en este mundo, pues sí es un tropiezo para muchos. Este, por eso dice Jesús, ¿no? Que es muy difícil que un rico pueda entrar en el reino de los cielos por lo mismo, porque la propiedad de las cosas de este mundo, pues no le deja ver el bien de lo que Dios le ofrece, que es un valor mucho mayor. Entonces, esto dicho para que pues empecemos a ver un poquito más de qué se trata esta situación. Hay una frase que menciona también el apóstol, que voy a tratar de expresar porque va en otro sentido, porque la frase dice, tengo por cierto que las aflicciones del mundo presente no son nada comparados con la gloria que en nosotros ha de manifestarse. Él dice esto para como una consolación, porque él sufría muchísimo por muchos problemas a la hora de predicar y, o sea, él sentía el consuelo, o sea, no dice, pues esto sufro yo, pero no importa, o sea, lo que yo voy a vivir es tremendamente glorioso, me vale gorro que me peguen, que me agarren a latigazos, no me interesa. Y, pero si lo vemos, o sea, por ejemplo, por el lado de la prueba de la riqueza, o sea, también podemos decir la misma frase, decir, bueno, tengo por cierto que las riquezas que hay en este mundo no son nada comparadas con la riqueza que Dios nos va a dar en el otro mundo. O sea, esa es una buena aplicación también del significado. Porque así como podemos sufrir muchísimo por causa del Evangelio y tener también por otro lado muchísimas bendiciones, o sea, porque Dios da mucha bendición. Y ahí, en ese punto de la bendición, de la riqueza y todo, hay una prueba para entender esto que estamos explicando. O sea, si tú no ves que la riqueza de este mundo no es nada comparada con la riqueza que Dios te puede dar en el mundo, en la vida venidera, pues no estás entendiendo. Y ciertamente para muchos el tropiezo de las riquezas, como está escrito también en la parábola del sembrador, es la última prueba. O sea, si ustedes se acuerdan, dice que el sembrador dejó la semilla en el camino y después pasó por otro lugar donde había piedras, piedras y luego había no profundizó bien la semilla y después al final dice que había espinos
y los espinos no dejaron. Y los espinos eran precisamente el engaño de las riquezas. Y es algo que tenemos que ver, porque muchas veces nos proponemos, sí, y es bueno, ¿va? Lograr cosas, pero esas cosas muchas veces nos hacen naufragar de la fe, porque nos obsesionamos con ese tipo de resultados o de frutos que queremos tener o de cosas que le llamamos así. Y yo creo que es confuso, tenemos que ver más lo que pasa con esto de las riquezas que son una prueba tremenda para todos, más quizás que el dolor. O sea, una persona que tiene riquezas pasa menos la prueba que los que tienen dolores. Eso se puede decir desde una perspectiva porque estamos hablando de que esa es la última prueba, que haya riquezas y que esas riquezas no te dejen entender el reino de Dios. Bueno, les agradezco su atención. Gracias.